Hace casi 2000 años, el Imperio Romano vivió su propia versión de la Guerra del Golfo. Esta noche os contaremos la batalla de la Roma imperial contra un personaje no muy diferente a Saddam Hussein, que provocó a Roma en repetidas ocasiones. Y que, al igual que Saddam, llegó a usar a rehenes como escudos humanos contra la invasión. Esta es la historia de las guerras de Dacia. Y es el relato real de cómo un modesto legionario de la Guardia Imperial se convirtió en un héroe en la guerra de Roma contra el terror. Esto es un imperio que va a la guerra, que moviliza a sus tropas para invadir a un estado canalla que ha ido demasiado lejos en más de una ocasión. Pero no es la primera vez que esto ocurre. Todas las potencias se enfrentan a figuras problemáticas de su periferia. Le pasó a Roma, a Gran Bretaña y ahora a los Estados Unidos. Los motivos militares son eternos, no cambian. En este caso es una Roma molesta con una cultura extranjera a la que de repente decide atacar. Hay una analogía clara con la invasión de Irak, donde Saddam Hussein provocó en muchas ocasiones a los Estados Unidos. Y por supuesto, al igual que Roma, han decidido que lo que hay que hacer es eliminarlo a él y a cualquier vestigio de su régimen. La guerra es, por definición, una actividad sangrienta y agresiva, y los romanos se preparaban a conciencia para eso. Entendieron que para dominar un territorio había que poner los pies sobre el terreno, y ahí radicaba la importancia de los legionarios. Hoy estamos familiarizados con los tormentos de un soldado que lucha por su civilización. Pero esto no tiene nada de moderno. Hace 2000 años, los legionarios romanos lucharon una guerra a sangre y fuego con otro estado canalla en un lugar llamado Dacia. Esta es la historia de esa guerra. La fuerza de Roma reside en sus legiones imperiales. Durante cientos de años su poder militar extiende su influencia por todos los confines del mundo conocido. Y los botines de esas guerras desembocan directamente en la ciudad de Roma, pagando sus bellos edificios y monumentos. La política de Roma se sustentaba en sus conquistas. Cada nuevo emperador quería una guerra, salir a conquistar para poder construir enormes monumentos y demostrar que era el vencedor. Eso vale también para nuestras democracias. La guerra de las Malvinas le supuso a Margaret Thatcher un enorme aumento de popularidad. Se suele decir que todo primer ministro o presidente necesita una buena guerra para dejar su huella en la historia. La Roma antigua fue la ciudad más importante del mundo, más que Nueva York, Londres o Hong Kong hoy en día. Pero hace 2000 años esa grandeza estaba manchada de sangre. Gracias a sus numerosas victorias bélicas, Roma era una ciudad en la que el trabajo lo hacían los esclavos, y el oro procedente de esas batallas era lo que pagaba al gobierno, los salarios y todo lo demás. Pero Roma era más que una ciudad. Roma era un imperio. Y justo en el corazón de ese imperio, en el centro de la antigua Roma, se encuentra un símbolo de una de las victorias más espectaculares de Roma. Esta es la columna de Trajano. La columna de Trajano es como un reportaje de su época. Los Estados Unidos se han embarcado en una lucha que deben ganar. Cada relieve representa un acontecimiento clave en el devenir de la guerra de Dacia.
Creo que esto es el verdadero comienzo de la guerra. Nos muestra la invasión de Dacia por parte de la superpotencia, la rendición de los caciques de Dacia, la caída de su capital y la captura final del rey de Dacia. A pesar de su retórica triunfalista, la columna de Trajano no puede decirnos cómo era la vida de un miembro del ejército romano. Pero un descubrimiento lo ha cambiado todo. En 1965, un campesino griego se encontró con esta lápida en sus terrenos. Decía esto: soy Tiberio Claudio Máximo, veterano de la Legión, portador del estandarte y guardaespaldas del general. Yo capturé a Decébalo. Esta es la historia de mi vida. Y con un estilo típicamente romano, nos cuenta detalladamente toda su carrera. Basándonos en la información que aporta este fenomenal descubrimiento, revelaremos cómo la vida en el ejército romano durante las guerras de Dacia no era muy diferente a la de los ejércitos actuales. Contaremos la verdadera historia de un héroe de las guerras de Dacia. Recrearemos la aventura de Máximo, el hombre que capturó a un rey. Máximo no era un recluta, porque al igual que el ejército moderno, el ejército romano lo formaban profesionales. Hablamos de soldados veteranos que sirven durante más de 20 años, como en el ejército británico, donde se cumple un servicio de 22 años. Y creo que era un ejército en el que la gente quería entrar. No como otros ejércitos históricos que obligaban a la gente. Este ejército era muy respetado. Serví en la 7ª Legión de Claudio, reconocida por su lealtad. La lápida de Máximo cuenta que se alistó en la Legión poco después del año 85 después de Cristo, en la época del emperador Domiciano. Pero al igual que en la actualidad, no todo el mundo podía alistarse. El ejército romano, como corresponde a un cuerpo de élite, exige una serie de requisitos. La ciudadanía romana es vital. Eso no es problema para Máximo, que es un auténtico romano. Los soldados deben estar en buena forma y medir al menos 1,80. Eso tampoco supone problemas. Y por último, se necesita una carta de recomendación que, en el caso de Máximo, habría sido de su padre, un veterano en muchas conquistas. Así que todo queda en familia. ¿Lo veis? Máximo se alistó en una época interesante, en la que al otro lado de la frontera los bárbaros representaban una amenaza. Dacia era un reino bárbaro situado al norte del río Danubio, donde hoy se encuentran Rumanía y Hungría. Era una zona montañosa y hostil, y al igual que Saddam codiciaba los pozos petrolíferos de Kuwait, el rey Decébalo soñaba con dominar la fértil región del sur del Danubio, situada dentro de las fronteras romanas. En contraste con las ambiciones de su rey, sus súbditos eran pacíficos agricultores que vivían en haciendas salpicadas alrededor de las fortalezas de sus líderes. Este es Burevista, un típico agricultor de Dacia. Su familia ha vivido pacíficamente en estas tierras durante más de 200 años, hasta hoy. Además de agricultor, Burevista es también un guerrero. Cuando su rey, Decébalo, decide ir a la guerra, Burevista afila la cuchilla que usa en su trabajo diario y va donde su rey le diga. Al igual que cualquier soldado en cualquier guerra, solo obedece órdenes. Ni sabe ni le importa que Decébalo esté tanteando los límites de las fronteras romanas. Él es solo un peón en el tablero de esta guerra. El rey de Dacia provoca constantemente a la superpotencia, comprobando hasta dónde puede llegar. Pero provocar a una superpotencia puede salir muy caro. El nuevo emperador Domiciano tiene mucho que demostrar. Su padre y su hermano se apuntaron grandes conquistas para el Imperio Romano.
Ahora Domiciano necesita una victoria que iguale los triunfos de sus antecesores. Pero todo esto suena muy lejano para los nuevos reclutas que llegan a la fortaleza romana de Vimiciano junto al Danubio. Al igual que las bases militares modernas, una fortaleza romana es más que un campamento militar. Es una ciudad en miniatura. En el centro se sitúa la residencia del comandante y frente a ella el cuartel general. Alrededor de ellos el hospital, los baños, los talleres y las residencias de los demás oficiales. Más talleres y graneros rodean la calle central. Todo esto está diseñado para servir a los alrededor de 60 barracones que acogen a más de 5.000 soldados. Uno de estos barracones será el hogar de Máximo y sus compañeros durante su periodo de entrenamiento. ¿Quién querría vivir en un agujero como este? Nuestro Máximo, por ejemplo. Para poder convivir con alguien aquí hace falta ser uña y carne. Aunque no lo crean, hasta 8 hombres viven aquí dentro. Lo que significa que Máximo tiene que compartir su cama con 7 tíos más. Y más le vale acostumbrarse porque puede que la comparta durante los próximos 25 años. ¿Cómo sabemos todo esto? Gracias a los extraordinarios documentos descubiertos en el fuerte romano de Pindolanda, en Inglaterra, que reflejan cómo era la vida en un fuerte romano en la época en que Máximo inició su carrera militar. Las tablas de Vindolanda son de madera y se han conservado gracias a las condiciones del suelo. Aparecieron en una especie de vertedero donde las habían tirado. Si no fuese así, probablemente se habrían perdido. Son supervivientes accidentales del papeleo diario. Listas de tareas, cartas, invitaciones, registros de provisiones, cosas así. Necesitas saber cuántos soldados tienes, cuántas provisiones necesitas, armamento, equipos, etc. En ese sentido, el ejército romano es parecido a los ejércitos modernos. De Másculo al comandante Cerialo. ¿Qué quiere que hagamos mañana? ¿Que volvamos a la base o no? Por cierto, no nos queda cerveza. ¿Podrían enviarnos más? Pero no todos son cerveza y bolos en el ejército romano. Este es Cado, el centurión. ¡Vamos, cabrones! Es como un sargento mayor. ¿Qué te pasa, pedazo de mierda? Yo haré que saltes. Se supone que eres un hombre, así que salta. La misión de este hombre es hacer que las próximas semanas sean para los nuevos reclutas un infierno. ¡Levántate, maldito vago! Érase una vez un dictadorcillo que ordenó a sus tropas que cruzaran la frontera y se apoderasen de los ricos territorios que había tras ella. Pero la superpotencia de la época no podía permitir que este acto de agresión quedase impune. Y movilizó a sus tropas para prepararse de cara a la guerra. If history teaches us anything, it is that we must resist aggression or it will destroy our freedoms. Pero no estamos en agosto de 1990, sino en el año 86. Y el dictador no es Saddam Hussein, sino el rey de Cébalo. Y la superpotencia de la época es Roma. En respuesta, el emperador Domiciano ha empezado a reunir a sus tropas para enfrentarse al rey de Dacia. Los nuevos reclutas proceden de todas las provincias, entre ellos un soldado corriente llamado Máximo. Aunque él no lo sabe, está destinado a convertirse en un héroe. Pero todavía no es un auténtico soldado. Antes ha de superar las semanas de adiestramiento bajo el puño de hierro del centurión Cado. ¡Más duro! ¡Más fuerte! ¡Vamos! Un centurión es como un sargento mayor, pero Cado no es un título, es un apodo. Significa «tráeme otra». Eso es lo que nuestro hombre grita cada vez que rompe su vara contra la espalda de sus reclutas. ¡Vamos, sostenga eso! El apodo se le dio originalmente a un centurión cuya crueldad provocó un motín en la legión en la época de Augusto. ¡Póngase recto! ¿Y esto? ¿Qué es esto?
Pero no solo utiliza la vara contra sus soldados. Hay una carta de un comerciante de Vindolanda en la que se queja de que un centurión también le pegó a él. Me golpeó y me hizo tirar las mercancías por la alcantarilla. Le ruego, señor, que no permita que un hombre inocente como yo sea golpeado con una vara. Este es el tipo de hombre al que Máximo ha encomendado su vida para los próximos 20 años. Durante las próximas semanas, Cado hará seguir a los nuevos reclutas un programa de entrenamiento sin nada que envidiar al que siguen los marines hoy en día. ¡Levántate, maldito vago! Correr. Marchar. Lanzar jabalinas. Marchar. Entrenamiento de combate. ¡Tiene que ser más arriba! ¡Vamos! No, así no. Nadar. Y marchar. Qué duro ha sido. Según un antiguo manual militar romano, cada legionario debe poder caminar 30 kilómetros en 5 horas, llevando una carga de 20 kilos, el equivalente a 20 bolsas de azúcar. Y al final del camino aún falta construir el campamento. También hacen gimnasia. Cada recluta romano aprende a subirse a un caballo con la armadura puesta. A Máximo se le da muy bien, porque creció montando a caballo en las montañas de Grecia. Él todavía no lo sabe, pero esto será clave en su carrera. Por fin, el entrenamiento ha terminado. Máximo ya está listo. Ya es un auténtico soldado. Se ha graduado en una época crucial, porque el emperador Domiciano ha decidido invadir Dacia y la legión de Máximo será la avanzadilla de la invasión. Con sus 30 legiones apostadas por todo el imperio, Roma siempre está preparada para la guerra. Cada legión se compone de 5.500 ciudadanos romanos organizados en 10 cohortes. Cada cohorte incluye a 480 hombres, divididos en 6 centurias. Una centuria es como una sección en un ejército moderno. Pero a pesar de llamarse centuria, incluye solo 80 hombres y no 100. No pregunten por qué. Cada centuria se divide en 10 pelotones de 8 hombres que conviven en los barracones. Soldados como estos forman la columna vertebral del ejército romano. Pronto atacarán Dacia para detener las incursiones de los bárbaros. Pero antes hay que hacer ciertos preparativos. Cado explica las tareas de cada soldado en la reunión diaria. Máximo se ocupa de tomar notas. Le han dado esta función porque sabe escribir, y se le dan bien los números. En un ejército se necesita saber quién está disponible para hacer un trabajo y estar seguro de que tenga la experiencia necesaria para hacerlo. Así que, al igual que en un ejército moderno, en el ejército romano se encomendaban misiones como, por ejemplo, vigilancia y protección del campamento, patrullas en zonas fronterizas y, por supuesto, labores cotidianas como la limpieza de las letrinas. Pero la misión de los oficiales es vigilar que todos hagan su trabajo. No pueden estar perdiendo el tiempo mirando las musarañas. Tenemos la suerte de que en las tablas de Vindolanda se conservan fragmentos de listas de tareas que reflejan bastante bien lo que eran las labores cotidianas en un regimiento. 18 de mayo. Informe diario de la primera cohorte de la Tungria al mando de Julio Verecundo. Número de fuerzas 752, incluyendo a los 6 centuriones. De entre ellos, 456 están ausentes. Informes como este demuestran que los soldados romanos no se pasaban el día en el campamento esperando a que algo ocurriese.
Hasta 2/3 de la unidad de Máximo podían estar fuera, cumpliendo otras labores. Los que no estaban enfermos se ocupaban de otras tareas. Había armeros, también carpinteros, yeseros, obreros y, por supuesto, cocineros. Parece ser que la actividad más habitual de un soldado romano era construir cosas. Si no era un campamento, era una carretera. Si no era una carretera, eran unos baños. Y si no eran unos baños, era un acueducto. De hecho, fue el ejército el que construyó la mayoría de los monumentos romanos en Europa, y su arquitectura actuó como modelo que influenció a todas las civilizaciones europeas posteriores. En lo que se refiere a las construcciones, el legado de Roma es muy poderoso. Eran construcciones tan impresionantes que en Gran Bretaña pensaban que las habían construido gigantes. No se creían que hubiesen sido hombres. Hasta 800 años después, el mundo occidental no consiguió ponerse al día con el tipo y la escala de construcción que habían usado los legionarios romanos. Ellos eran la avanzadilla de la civilización romana. La legión de Máximo está construyendo un puente flotante para ser exactos, ya que para poder invadir Dacia necesitan cruzar el río Danubio. Este desfiladero es una de las áreas más difíciles para cruzar el Danubio. ¿Cómo diablos van a hacerlo? Bueno, el ejército romano combina la fuerza y el ingenio como nadie. Para construir el puente, están anclando barcas por todo el río. Después, pueden cubrirlas con tablas de madera y protegerlas a los lados con vallas. Ingeniosamente, la enorme construcción ya ha sido prefabricada antes por los legionarios que trabajan en los talleres de la fortaleza. Claro que ha hecho falta un volumen colosal de esfuerzo e ingeniería, pero así es el trabajo de estos criados en Roma. Pero Máximo no tiene que deslomarse construyendo puentes. Ha tenido suerte en dos aspectos. Por una parte, el hecho de que le hayan elegido para tomar notas es un chollo, porque le evita tener que realizar labores básicas. Pero Máximo tiene otra ventaja mucho más beneficiosa. ¿Os acordáis? Sabe montar a caballo. Cada legión romana tiene 120 caballeros. Los de más confianza pasan a formar la guardia personal del comandante. Por eso, la lápida de Máximo dice de él que era un singularis. Y por si fuese poco, también es el tesorero de su unidad. Hoy es día de paga. Pero no basta con repartir el dinero. Antes hay que descontar ciertas cosas. A los soldados se les pagaba una cantidad al año, pero los romanos se quedaban con una parte importante. Les pagaban 3 veces al año y les descontaban el uniforme, la comida o las armas si las habían perdido o dañado. Les hacían ahorrar para sus pensiones y para pagar sus entierros, así que al final no recibían más que unas monedas. Aunque cambiase de una época a otra, parece ser que había intercambios dentro del ejército, creando una especie de economía interna. Y además están los gastos no oficiales. Como centurión jefe, Cado ha venido a recolectar para sus vacaciones. Con estos sobornos, cada unidad evita que el centurión les asigne los peores trabajos, como limpiar las letrinas. Pero ser el tesorero tiene sus ventajas. Por lo general, la mayoría de los legionarios estaban bien pagados y recibían 300 estercios al año. Como caballero, Máximo recibe automáticamente más, a lo que se añade un extra por estar en la guardia personal del comandante, con lo que cobraría 600 estercios, el doble de lo normal. Y como cualquier otro soldado de cualquier otra época, los legionarios romanos sabían cómo hacer uso de su dinero. La mayoría lo dilapidan en mujeres o en alcohol en alguno de los antros que aparecen entre las chabolas que rodean el fuerte. Y donde hay un bar, siempre hay una camarera con un corazón de oro. Esta es Satua.
Como miles de mujeres pobres de todo el imperio, se ha instalado en el exterior del campamento para poder ganarse la vida. Pero ella, al contrario que muchas otras, ha tenido suerte. Ha encontrado a Máximo. Oficialmente no pueden casarse, porque los soldados lo tienen prohibido. Pero de manera no oficial son ya marido y mujer. Si él elige quedarse con ella cuando deje la legión, sus hijos serán ciudadanos y ella tendrá la vida arreglada. Así que tiene buenos motivos para asegurarse de que él no se desvíe de su camino. Aunque no lo crean, el Imperio Romano funciona gracias a relaciones como esta. Muchos veteranos como Máximo acaban asentándose cerca de las fronteras con sus mujeres y así extienden el estilo de vida romano por todo el imperio. Y sus salarios durante su época de soldados forman parte de un ciclo económico constante que hace que todo el imperio funcione. Las monedas que Máximo le ha dado a Satua son la sangre que circula y da vida al imperio. Satua hace una escapadita para comprar pan y paga con algunas de las monedas de Máximo. El panadero usa las monedas para pagarle al mercader de cereales, que acaba de traerle un nuevo envío. Por su parte, el mercader paga lo que debe al recaudador de impuestos. Este hombre ha acordado un contrato con el gobierno del que obtiene un gran beneficio. Y por último, algunas de estas monedas vuelven a la mesa de Máximo. Con ellas, volverá a pagar a los soldados de nuevo. Y así, amigos, es como funciona la civilización romana. Los soldados vigilan las ciudades. Las ciudades suben los impuestos. Los impuestos pagan a los soldados y ellos los gastan en las ciudades. Como veis, la civilización, que procede de la palabra ciudad en latín, necesita que los soldados cobren siempre sus sueldos. El ejército va a ganarse su salario, al igual que Máximo. 2 años después de haber sido creada, la legión de Máximo ha recibido la orden de atacar. La guerra de Dacia ha comenzado. Tras ellos, sus mujeres se preguntan si volverán a verles. El plan del emperador es sencillo. Las legiones atacarán el fuerte de Tapae, que vigila la entrada a las montañas. Si lo consiguen, tendrán vía libre hasta la capital de Dacia. El rey de Cébalo decide luchar. Para él es una apuesta estratégica. Para sus guerreros es una cuestión de vida o muerte. Burebista aguarda frente a su hogar. Ahora deberá defenderlo con su vida. Es la víspera de la batalla. Los soldados romanos ya saben a lo que se enfrentan. En la despiadada guerra de guerrillas que ha desembocado en esto, Burebista y sus compañeros les han enseñado ya sus falx, las espadas con forma de guadaña, que son el arma favorita de los guerreros de Dacia. Usadas adecuadamente pueden llegar a atravesar un casco romano. Así que a los herreros del ejército se les acumula el trabajo. A algunos soldados les han dado protectores como los de los gladiadores para cubrir sus brazos del filo de las falx.
Y a muchos les han reforzado el casco con una cruceta remachada hasta lo más alto. De este modo esperan evitar que esto ocurra. Máximo observa cómo avanzan sus compañeros desde su posición de guardia del comandante. Según su lápida, él era el portador del estandarte de su unidad. Pero hoy no está a caballo, porque hoy les toca a los soldados de a pie. Pero Buenavista y sus compañeros no piensan dar su brazo a torcer tan fácilmente. De repente e inesperadamente, atacan. ¡Aguantad! ¡Aguantad! La fuerza de su asalto coge a las legiones por sorpresa. Cado y los demás centuriones intentan resistir, pero no les dejan ninguna opción. Buenavista y los suyos han aplastado la primera línea romana y continúan su avance. Cuando Máximo y Buenavista se encuentran cara a cara, toda la primera línea de combate sostiene la respiración. El resultado de su duelo decidirá el destino de la batalla. Buenavista domina. Con Máximo contra las cuerdas, toda la batalla pende de un hilo. Ya solo un milagro puede salvarles. Estamos en el año 87. El ejército romano vive su propia versión de la Guerra del Golfo. Pero para los romanos, las cosas van por mal camino. Los temibles guerreros dacianos han realizado un ataque por sorpresa cargando contra las legiones. Tan superado como su legión, Máximo está contra las cuerdas. Cuando todo parece perdido, Cado decide tomar cartas en el asunto. Fue para esto para lo que tanto entrenaron. Fue para esto por lo que Cado nunca aflojó su presión contra ellos. A la hora de la verdad, el ejército romano siempre da la cara. Máximo yace herido y exhausto, pero él ya ha hecho suficiente. Su lápida dice que fue condecorado en 2 ocasiones por su valor durante la Primera Guerra de Dacia. Esculpidas en piedra hay imágenes del collar y los brazaletes que recibió por su valentía. Después de la batalla, los dos bandos sufren la resaca de la lucha. A pesar de todo, Buenavista ha tenido suerte. Tan solo sufre heridas. Un golpe como el que él le infligió a Máximo probablemente le hubiese costado la vida. Máximo es todavía más afortunado. Los médicos de la legión cuidan de él. Los soldados romanos estaban bien protegidos en términos médicos. El ejército cuidaba de ellos porque necesitaba su energía y que estuviesen bien entrenados, es decir, soldados caros con buena salud. Y eso lo hacían de varias maneras, al igual que los griegos tenían doctores de campo, los medici, de donde procede la palabra médico. Ver a los legionarios gritando «médico, médico» sería lo mismo que ver hoy a los soldados norteamericanos. A un helicóptero ya, hay que evacuar a un soldado. También tenían hospitales de campo y en las fortalezas. Lo sabemos porque se han encontrado hospitales en campamentos romanos.
Legionarios y soldados son profesionales bien entrenados que cuestan dinero. Y esto no se debe a la generosidad del general. Se debe a que son un bien increíblemente valioso y a que los necesitan en buena forma en primera línea cuanto antes. A pesar de la victoria, Domiciano se vio obligado a renunciar. De hecho, nunca llegó a conquistar Dacia. En el año 95, 10 años después de que Máximo se alistase en la legión, el emperador se rindió y disfrazó su derrota, presentando a Decébalo como amigo del imperio. Pero no engañó a nadie. Domiciano había fracasado. Esto fue la gota que colmó el vaso. Menos de un año después, Domiciano murió asesinado, apuñalado por orden de su propia esposa. ¡Qué bonito! Roma ya tenía un nuevo líder, el emperador Trajano. Los futuros historiadores dirán que Trajano fue un gran emperador. Yo creo que fue un loco belicista, pero la historia la escriben los vencedores, y Trajano nunca perdió una guerra en su vida. En el año 105, una década más tarde, el nuevo emperador estaba a punto de acabar con los dacianos de una vez por todas. Decébalo intentó tomar rehenes como escudos humanos, pero su estrategia fracasó, ya que los rehenes se suicidaron. Fue entonces cuando Decébalo descubrió que Trajano era un emperador muy diferente a Domiciano, porque Trajano no descansaría hasta que Decébalo hubiese muerto. Trajano ideó un ataque relámpago con dos frentes. Uno entraría por Tapae, destruyendo todo lo que encontrase a su paso. Al mismo tiempo, Trajano lideraría al ejército principal hasta la capital de Dacia. Para que su plan funcionase, el emperador necesitaba caballería, y mucha. Como la de la legión no era suficiente, recurrió a las fuerzas auxiliares, tropas aliadas lideradas por oficiales romanos que cumplían las funciones especializadas que las legiones no podían realizar. Así fue como Máximo fue ascendido a una unidad de caballería auxiliar en la guerra de Trajano contra Dacia. Con las unidades de Máximo abriendo el paso, los romanos asaltaron Dacia como ángeles vengadores. Tapae fue destruida, como las demás fortalezas que se interpusieron en su camino. Aterrorizados por la venganza de Trajano, los jefes de Dacia se rindieron al unísono. Solo los seguidores más fanáticos de Decébalo, aquellos que lo habían perdido todo por las acometidas de los romanos, decidieron responder a la última llamada desesperada del rey de Dacia. Pero como muestran los relieves de la columna de Trajano, la capital de Dacia no pudo resistir. Al igual que le pasaría a Irak 2000 años más tarde, nadie puede frenar a una superpotencia irada. El poder de la maquinaria bélica romana derribó sus muros y las legiones penetraron en la ciudad. Una vez conquistada, la capital fue brutalmente saqueada por los romanos. Y como se trata del ejército romano, hasta las violaciones y los saqueos estaban meticulosamente organizados. Los soldados se alineaban y esperaban la orden. Bastare, destruid y quemad. Y entonces arrasaban la ciudad llevándose cuanto podían. El botín y los prisioneros se depositaban ante los intendentes, que registraban minuciosamente lo hecho por cada unidad. De este modo podían repartirse el botín de la guerra a partes iguales. Bueno, siempre está bien tener un sistema justo de saqueo, ¿no os parece? Pero Burevista no está entre los prisioneros.
Increíblemente ha podido escapar junto con su rey, Decébalo, refugiándose en los bosques de Dacia. La orden está clara: capturar a Decébalo. La caballería les busca por los bosques. Máximo tiene la fortuna de ser quien les encuentra. Pero Burevista y su rey no piensan entregarse vivos. Prefieren morir aquí, en los bosques de su región, antes que ser exhibidos en Roma como esclavos del victorioso emperador. El rey Decébalo está acorralado, como una presa a punto de ser cazada. Este es el instante representado en lo alto de la columna de Trajano. Aquí vemos a Máximo intentando alcanzar la navaja de Decébalo. Pero antes de que lo consiga, el rey de Dacia se corta la garganta. Con este desesperado acto final, concluyen las guerras de Dacia. Ladies and gentlemen, we got him. La lápida de Máximo relata con orgullo lo que ocurrió después. Yo capturé a Decébalo y le entregué su cabeza al emperador Trajano en Ranistorum. Por su hazaña, Máximo fue ascendido y condecorado por el propio emperador con el equivalente a la Cruz de la Victoria. Después de la guerra, Trajano inició el proyecto de reconstrucción de Dacia. Construyó una nueva capital sobre las ruinas de Tapae y para celebrar su victoria encargó en el centro de Roma una gran plaza coronada con la columna de Trajano. Creyéndose invencible, Trajano pasó al siguiente objetivo de su propio eje del mal. Our government has taken unprecedented measures to defend the homeland, and we will continue to hunt down the enemy before he can strike. En Dacia hubo una gran invasión, una clara victoria, un cambio de régimen y una nueva provincia. No ocurrió lo mismo cuando, hacia el final de su vida, atacó lo que hoy es Irak, desde Mesopotamia hasta el Mar Rojo, donde lo que hizo fue ampliar las tierras conquistadas. Pero una vez ocupado el territorio, el ejército romano se vio totalmente superado por la insurgencia local, hasta que finalmente el sucesor de Trajano, Adriano, decidió retirar de allí a sus tropas hasta la frontera de Siria y detener una guerra que no podía ganar. En cuanto murió Trajano, Adriano decidió retirarse, pero no solo en el este. Lo que hizo fue delimitar el imperio con unas fronteras más sólidas. Un ejemplo es el muro de Adriano en Gran Bretaña, que corta el país por la mitad. Por suerte para nosotros, en mitad de esa frontera está Vindolanda con sus tablas, que se corresponden precisamente con el período de Trajano y Adriano. Una lápida de esta zona muestra hasta qué punto los soldados multinacionales de Roma se mezclaban con la población local. Yo, Barates de Siria, levanté esta lápida en honor a mi mujer, Regina, una nativa nacida en la tribu de los Catubellauni. De vuelta en Dacia, Satua participa de esta integración local. Se casó con otro soldado y se instaló en la colonia construida sobre las ruinas de Tapae. Su hijo acabará alistándose en la legión. Por su parte, Máximo nunca se casó. Amaba tanto al ejército que se apuntó como veterano una vez acabados sus 20 años de servicio
y siguió luchando para Trajano por todo el imperio. Moriría poco después que el emperador, en el año 117, tras más de 3 décadas de servicio. Esos años en el ejército fueron para Máximo los mejores años de su vida. Y le hicieron tan rico como para encargar esta lápida tan fantástica que ha sobrevivido para transmitirnos su historia. Y que está coronada con su momento más álgido, la captura de Decébalos.